El librero de Fan Mer, traído a ustedes por RUW Radio Única Wonderland, su podcast sobre literatura. Libros económicos para regalar. En esta ocasión optamos por traerles una selección de libros que pueden adquirir a menos de 90 pesos moneda mexicana. La razón del programa es para darles una opción económica para regalos tardíos o simplemente autorregalos que deseen adquirir y no tengan aún en su biblioteca. Como sorpresa especial, les tenemos un regalo por 3 días. Estará totalmente gratuita la revista dedicada al invierno. Son 49 páginas donde podrán disfrutar recomendaciones de cine, libros e incluso un fragmento de mi novela Lazos y Arena. ¿Qué esperan para adquirirla? Comenzamos con el programa. Hola, soy Mary. Aquí las recomendaciones. La primera de ellas es Armada, de Ernest Cline. Zach Dickman se ha pasado la vida soñando con que el mundo real se pareciera un poco más al sinfín de libros, películas y videojuegos de ciencia ficción que lo han acompañado desde siempre, soñando con el día en que un acontecimiento increíble y capaz de cambiar el mundo hiciera añicos la monotonía de su aburrida existencia y lo embarcará en una gran aventura en los confines del espacio. Pero un poco de escapismo no viene mal de vez en cuando, ¿verdad? Después de todo, Zack no deja de repetirse que sabe dónde está el límite entre lo real y lo imaginario, que sabe que en el mundo real nadie elige para salvar el universo a un adolescente con problemas para controlar su ira. Aficionado a los videojuegos y que no sabe qué hacer con su vida. Y entonces Zack ve un platillo volante. Para colmo, la nave alienígena es igual a las del videojuego, al que se pasa enganchado todas las noches. Un juego multijugador de naves muy popular llamado Armada, en el que los jugadores tienen que proteger la Tierra de unos invasores extraterrestres. No, Zack no se ha vuelto loco. Aunque parezca imposible, aquello es muy real. Y van a ser necesarias sus habilidades y las de millones de jugadores de todo el mundo para salvar la Tierra de lo que está por venir. La segunda recomendación, El Gran Gatsby, de Francis Scott Key Fitzgerald. En los felices años 20, en la era del jazz, la ciudad de Nueva York es el centro del universo. Hay música desenfrenada, noches en blanco y champán a raudales. Hay contrabando, tiroteos y bonanza económica.
Y además está Gatsby, Jay Gatsby, enigmático, millonario y hecho a sí mismo, que organiza fiestas de ensueño en su babilónica mansión de Long Island, bailes a los que acude el mundo entero. Y eso incluye a la arrebatadora Daisy Buchanan, la mujer que una vez lo amó, antes de que la abandonase para luchar en Europa, antes de que permitiera que se casara con otro, tan deslumbrante, tan imposible de recuperar como lo es todo tiempo pasado. La tercera recomendación es Doctor Sueño de Stephen King. Danny Torrance es un adulto alcohólico y sin residencia fija que va de ciudad en ciudad, atormentado por sus visiones y por los fantasmas de su infancia, que ha aprendido a controlar, pero no a eliminar de su mente. Un día se siente atraído por una ciudad de New Hampshire, donde encontrará trabajo en una residencia de ancianos y donde se apuntará a las reuniones de alcohólicos anónimos. En ese lugar le llega la visión de Abra Stone, una niña que necesita su ayuda. La persigue una tribu de seres paranormales que vive del resplandor de los niños especiales. Queridos escuchas, pueden encontrar 3 recomendaciones más en nuestro blog, junto con los enlaces a cada libro, por si desean adquirirlos, en nuestra descripción. Continuamos con la lectura de Arsène Lupin. Y el día penetró en mi dormitorio y pasaron otros carros, y todos los fantasmas de la noche se desvanecieron. Entonces saqué un brazo fuera de la cama, lentamente, solapadamente. Frente a mí nada se movió. Clavé mis ojos en el pliegue de la cortina, en el lugar exacto donde era preciso apuntar. Tomé cuenta exacta de los movimientos que yo debía ejecutar y rápidamente, empuñando mi revólver, tiré. Salté fuera de la cama con un grito de liberación y corrí a la cortina. La tela estaba perforada y el vidrio agujereado. En cuanto al hombre, no había podido alcanzarle, por la sencilla razón de que allí no había nadie, y así había sido toda la noche. Yo había permanecido hipnotizado por un pliegue de la cortina, y durante todo ese tiempo los malhechores, rabiosamente, con un impulso que nada hubiera podido detener, di vuelta a la llave en la cerradura, abrí la puerta, crucé la antecámara, abrí la otra puerta y me precipité en la sala. La estupefacción me dejó clavado sobre el suelo, anhelante, aturdido, más sorprendido todavía de lo que había quedado al comprobar la ausencia del individuo. Nada había desaparecido.
Todas las cosas que yo suponía robadas, muebles, tapices, terciopelos y sedas antiguas, todas esas cosas estaban en sus respectivos lugares. Era un espectáculo incomprensible. No creía lo que veía, pero ¿y aquel estrépito, aquellos ruidos como de mudanza? Recorrí la estancia, inspeccioné las paredes, hice un inventario de todos aquellos objetos que yo conocía perfectamente. Nada faltaba, y lo que me desconcertaba más es que tampoco revelaba que por allí hubieran pasado malhechores. Ningún indicio, ni una silla fuera de su sitio, ninguna huella. Vamos, vamos, me dije, sujetándome la cabeza entre las manos. Pero sin embargo, yo no estoy loco. Yo oí bien los ruidos, pulgada a pulgada, siguiendo los procedimientos de investigación más minuciosos. Examiné la sala. Todo fue en vano, o más bien, ¿podía yo acaso considerar aquello como un descubrimiento? Sobre una pequeña alfombra persa, tirada en el suelo, encontré una carta, un naipe de juego. Era un 7 de corazones, semejante a todos los 7 de corazones de los juegos de cartas francesas, pero que llamó mi atención por un detalle bastante curioso. La punta extrema de cada una de las 7 marcas rojas en forma de corazón estaba perforada, tenía un agujero, la forma de agujero redondo y regular, que hubiera podido practicarse con la punta de un punzón. Eso era todo, un naipe y una carta encontrada dentro de un libro. Y fuera de eso, nada. ¿Acaso era bastante para afirmar que yo no había sido juguete de un sueño? Durante todo el día proseguí mis investigaciones en el salón. Era una estancia grande y en desproporción con la pequeñez del hotel, y cuya ornamentación atestiguaba el extraño gusto de quien la había concebido. El piso era de mosaico compuesto de piedrecitas multicolores, formando anchos dibujos simétricos, y ese mismo mosaico cubría las paredes, dispuesto en paneles, alegorías de Pompeya, composiciones bizantinas, frescos de la Edad Media. Un Baco cabalgaba sobre un tonel, un emperador coronado de oro y con la barba florida tenía una espada en la mano derecha. En lo alto, un poco a la manera de un taller de artista, se abría la única y amplia ventana. Esta ventana, que estaba siempre abierta durante la noche, es probable que constituyera el punto por donde los hombres habían pasado con ayuda de una escala, pero tampoco en esto tenía ninguna certidumbre. Los montantes de la escalera hubieran debido dejar huellas sobre el suelo del patio, pero allí no había ninguna. La hierba del terreno vacío que rodeaba el hotel debiera de estar pisada de fresco, pero no lo estaba tampoco. Confieso que no se me ocurrió en absoluto el acudir a la policía, dado que los hechos que yo hubiera necesitado exponer resultaban inconsistentes y absurdos. Se hubieran burlado de mí, pero 2 días después era mi día de crónica en el Gil Blas.
donde yo escribía entonces. Obsesionado por mi aventura, la conté de principio a fin. El artículo no pasó inadvertido, pero comprendí que nadie lo tomaba en serio en forma alguna y que era considerado más bien como una fantasía que como una historia real. Los San Martín se mofaron de mí. No obstante, Daspry, que no carecía de cierta competencia en estas materias, vino a verme, hizo que le explicase el asunto y lo estudió, sin conseguir mayor éxito por lo demás. Pero una de las mañanas siguientes sonó el timbre de la puerta del jardín y Antoine vino a comunicarme que había un señor que deseaba hablarme. No había querido dar su nombre. Le rogué que subiera. Era un hombre de unos 40 años, muy moreno, de rostro enérgico y cuyas ropas limpias, pero muy usadas, revelaban una preocupación por la elegancia que contrastaba con sus maneras más bien vulgares. Sin preámbulo alguno me dijo, con voz rasgada y con un acento que me confirmaba la situación social del individuo. Señor, encontrándome de viaje y estando en un café, cayó bajo mis ojos el Gil Blas. Leí su artículo, me ha interesado mucho. Se lo agradezco. Y he venido, sí, para hablar con usted. ¿Todos los hechos que usted ha contado son exactos? Absolutamente exactos. No hay ni uno solo que no sea su invención de usted, ni uno solo. En ese caso, quizás yo tenga informes que proporcionarle. ¿Le escucho a usted? No. ¿Cómo no? Antes de hablar, es preciso que yo compruebe si son exactos. Y para comprobarlos, es preciso que yo permanezca solo en esta estancia. Le miré con sorpresa. No comprendo muy bien. Es una idea que se me ha ocurrido al leer su artículo. Ciertos detalles establecen una coincidencia verdaderamente extraordinaria con otra aventura que la casualidad me ha revelado. Y si me he equivocado, es preferible que yo guarde silencio. Y el único medio de saberlo es que yo me quede solo. ¿Qué se ocultaba bajo semejante propuesta? Más tarde he recordado que, al formularla, el hombre tenía un aire inquieto, una expresión de carácter ansioso. Pero por el momento, aunque un tanto sorprendido, yo no encontraba nada de particularmente anormal en su exigencia y además aquella curiosidad me estimulaba. Respondí, bien, ¿cuánto tiempo necesita usted? Oh, 3 minutos, no más. De aquí a 3 minutos iré a reunirme con usted. Salí de la estancia. Una vez abajo, saqué mi reloj. Pasó 1 minuto, 2 minutos. ¿Por qué me sentía oprimido? ¿Por qué aquellos instantes me parecieron más solemnes que otros? 2 minutos y medio, 2 minutos y 3/4, y de pronto sonó un disparo.
En una zancada subí los peldaños y entré. Lancé un grito de horror. En medio de la sala yacía aquel hombre inmóvil y tendido sobre el costado izquierdo. La sangre manaba de su cabeza, mezclada con trozos de cerebro. Cerca de su mano, un revólver aún humeante. Le agitó una postrera convulsión y eso fue todo. Pero más aún que aquel espectáculo espantoso, hubo algo que me sorprendió, algo que hizo que yo no gritara seguidamente pidiendo auxilio y que, en lugar de ello, me echara de rodillas para ver si el hombre respiraba aún. A 2 pasos de él, caído en el suelo, había un 7 de corazones. Lo tomé. Las 7 extremidades de las 7 marcas rojas estaban también agujereadas. Media hora después llegó el comisario de policía de Neuilly y luego el médico forense y enseguida el jefe de seguridad, señor Dudois. Yo me había guardado mucho de tocar el cadáver. Nada podía falsear las primeras comprobaciones. Aquellas fueron breves, tanto más cuanto que en un principio nada se descubrió, o muy poca cosa. En los bolsillos del muerto no había documento alguno. En sus ropas ningún nombre o marca, y en su ropa interior ninguna inicial. En suma, ni un solo indicio capaz de revelar su identidad. Y en la sala reinaba el mismo orden que antes. Los muebles no habían sido movidos de sus lugares y todos los objetos continuaban en su misma posición. Y sin embargo, aquel hombre no había venido a mi casa con la intención de matarse, porque él juzgará que mi domicilio le convenía mejor que cualquier otro para su suicidio. Era preciso que hubiera un motivo que le hubiese decidido a ese acto desesperado y que ese motivo por sí mismo resultara de un hecho nuevo, comprobado por él en el curso de los 3 minutos que había pasado solo. ¿Qué hecho era ese? ¿Qué había visto él? ¿Qué le había sorprendido? ¿Qué secreto espantoso había penetrado él? No estaba permitido hacer suposición alguna, pero en el último instante se produjo un incidente que nos pareció de un interés extraordinario. En el momento en que 2 agentes se agachaban para levantar el cadáver y llevarlo sobre una camilla, se dieron cuenta de que la mano derecha, hasta entonces cerrada y crispada, se había distendido y que de ella caía una tarjeta de visita toda arrugada. Esa tarjeta decía: George Andermatt, calle de Berry, 37. ¿Qué significaba esto? George Andermatt era un importante banquero de París, fundador y presidente de esa fábrica de metales, que ha dado tamaño e impulso a las industrias metálicas de Francia. Vivía a lo grande, poseía berlina inglesa, automóvil y una cuadra de caballos de carrera.
Sus fiestas eran muy concurridas y se comentaba la elegancia y la belleza en ellas desplegadas por la señora de Andermatt. ¿Sería ese el nombre del muerto?, murmuré yo. El jefe de seguridad se inclinó sobre el cadáver y dijo: Este no es él. El señor Andermatt es un hombre pálido y con los cabellos un poco grisáceos. ¿Y entonces esta tarjeta? ¿Tiene usted teléfono, señor? Sí, está en el vestíbulo. Si tiene la bondad de acompañarme. Buscó en la guía telefónica y pidió el número 415-21. ¿Está en casa el señor Andermatt? Haga el favor de decirle que el señor Dudois le ruega que venga a toda prisa al número 102 del Boulevard Maillot. Es urgente. 20 minutos después, el señor Andermatt bajaba de su automóvil. Le fueron expuestas las razones que hacían necesaria su intervención y luego fue llevado ante el cadáver. Experimentó un segundo de emoción que contrajo su rostro y en voz baja, cual si hablase contra su voluntad, dijo: Es Etienne Varin. ¿Le conocía usted? No, quiero decir sí, pero solamente de vista. ¿Su hermano? ¿Tiene un hermano? Sí, Alfred Varin. Su hermano vino en cierta época a pedirme, no sé a propósito de qué. ¿Dónde vive? Los dos hermanos vivían juntos, en la calle Provence, creo yo. ¿Y usted no sospecha qué razones llevaron a este hombre a suicidarse? No. Sin embargo, esta tarjeta que tenía en la mano es la tarjeta de usted con su dirección. No comprendo nada. Esto no es más que una casualidad, que la instrucción del sumario nos explicará. Una casualidad en todo caso muy curiosa, pensaba yo, y comprendí que todos experimentábamos la misma impresión. Y esa impresión volví a observarla en los periódicos del día siguiente, así como en todos aquellos de mis amigos con quienes hablé de mi aventura. En medio de los misterios que la complicaban, después del doble descubrimiento tan desconcertante de aquel 7 de corazones, 7 veces agujereado, después de los dos acontecimientos, tan enigmático el uno como el otro, de los que mi casa había sido teatro. Aquella tarjeta de visita parecía al fin prometer un poco de luz. Por ella se llegaría a la verdad, pero contrariamente a todas las previsiones, el señor Andermatt no proporcionó ninguna indicación. Yo he dicho todo lo que sabía, repetía él. ¿Qué más quieren? Yo soy el primero en sentirme estupefacto por el hecho de que esa tarjeta haya sido encontrada allí. Y como todo el mundo, espero que ese punto quede aclarado. Pero no fue aclarado. La investigación estableció que los hermanos Varin, suizos de origen, habían sido llevados bajo distintos nombres, una vida muy agitada, frecuentemente en las casas de juego, y mantenían relaciones con toda una banda de extranjeros, de los cuales se ocupaba ya la policía,
y que se había dispersado después de una serie de robos en los cuales su participación no fue comprobada más tarde. En el número 24 de la calle Provence, donde los hermanos Varin habían en efecto vivido 6 años antes, ignoraban qué se había hecho de ellos. Confieso que, por mi parte, este asunto me parecía tan embrollado que no creía en absoluto en la posibilidad de una solución y ya me esforzaba en no esperarla más. Pero, por el contrario, Jean Desprez, a quien yo vi muy a menudo en esa época, se apasionaba por el suceso cada día más. Fue él quien me señaló este eco publicado en un periódico extranjero y que toda la prensa reproducía y comentaba. Se va a proceder en presencia del emperador y en un lugar que se mantendrá en secreto hasta el último minuto a las primeras pruebas de un submarino que deberá revolucionar las condiciones de la guerra naval. Una indiscreción nos ha revelado el nombre del submarino. Se llama el 7 de Corazones. ¿Cuáles serán las razones del suicidio? ¿Será acaso un verdadero suicidio? Aquí dejamos pendiente nuestra interesante historia. Síganos en el próximo programa. Ha sido un programa intrigante. Estoy a la espera de descubrir si el 7 de Corazones nos guiará a los ladrones. Lo descubriremos en los próximos episodios. Espero que nuestra selección de libros haya sido de su agrado. No duden en comentarnos lo que opinan y sigan disfrutando esta bella época. ¡Chao!